Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor a la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. La palabra del Señor dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a procurar desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo primeramente el versículo 10 y con la ayuda del Señor el próximo domingo el versículo 11. Hermanos, la Biblia nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley natural, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es una manera también de decirlo, ¿no? Y nosotros hemos sido también enseñados de esa misma manera en el ámbito secular. Como cristianos enseñamos también el mismo principio, pero desde una perspectiva bíblica. Como padres, enseñamos a nuestros hijos que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todas nuestras acciones. Las acciones buenas tienen consecuencias buenas y las acciones malas tienen consecuencias malas. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre va a cosechar. En lo material, por ejemplo, nosotros les decimos a nuestros hijos este mismo principio, pero de diferentes maneras. Les decimos que si ellos estudian, les irá bien en el examen. Y si no estudian, posiblemente van a reprobar el curso. Y en lo espiritual les decimos lo que la Escritura enseña: lo que siembra cosecha. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Eso es prácticamente lo que nosotros conversamos, no solamente con nuestros hijos, sino también con otras personas que se pueden acercar a nosotros. Y todos creo que de alguna manera conocemos lo que podríamos llamar una ley, ¿no? Es la ley de lo que sembramos, es lo que vamos a cosechar. Un agricultor conoce perfectamente lo que nosotros estamos hablando. Si es que vamos a sembrar frijoles, ¿qué cosa vamos a cosechar? Frijoles. Es una ley natural. Y yo creo que la Escritura en esta oportunidad también nos está enseñando acerca de esta ley espiritual, y evidentemente que el apóstol Pedro aquí está inspirado por el Espíritu Santo, porque yo se los vuelvo a repetir: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Son palabras de Dios que Pablo las escribe en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Es lo que también nos recuerda el apóstol Pedro en esta ocasión, y lo dice en estos dos versículos que hemos leído. El versículo 10 habla de la siembra. El versículo 10 dice: porque haciendo estas cosas, o sembrando en tu corazón estas cosas, vas a cosechar ¿qué? El versículo 10 dice: no caeréis jamás. Y el versículo 11 dice: os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Cristo. Ahí también vemos nosotros esta misma ley, la ley de la siembra y la cosecha. Si haces esto vas a recibir al final. No vas a caer y vas a tener amplia entrada en el reino del Señor Jesucristo.
Y aquí se nos habla a nosotros de los preparativos para el futuro que hoy cada cristiano debe de estar haciendo y durante el tiempo que peregrina aquí en la tierra. Ser cristianos, hermanos, precisamente es apartarnos del pecado, es cierto, tener una vida nueva, pero también implica hacer muchos deberes. El Señor a través de las Escrituras manda muchas cosas a su pueblo para que Él las haga. Y así como la conversión, y yo les voy a ir tocando también este punto, y así como la conversión es el poder de Dios, de la misma manera lo que la iglesia hace es por el poder de Dios también. Nadie ha nacido de la carne, hemos leído nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, todos nacemos de la voluntad de Dios. Y así también por la voluntad de Dios es que su pueblo hace estas cosas. Es distinto el ejército del Señor, el pueblo del Señor, es distinto quizás al ejército secular o a una empresa que tiene sus empleados donde existe también una persona que da órdenes. Muchas veces nosotros hemos tenido que obedecer una orden en contra de nuestra voluntad. Y aún hemos tenido que obedecer a nuestros padres en contra de nuestra voluntad. El pueblo del Señor no es así, porque la Escritura desde el Antiguo Testamento nos habla de una obra sobrenatural en la cual Dios cambia el corazón de piedra por uno de carne que es capaz de obedecerle de una manera voluntaria y gozosa. Esa es la diferencia. El mundo no puede entender esto. El mundo cree de que convertirse cristiano es simplemente llegar a una elección como que tiene muchas opciones delante y dice, bueno, a ver, yo necesito una religión para complementar mi vida que estoy llevando hasta el día de hoy. Tengo una profesión, tengo mi casa, tengo mi esposa, tengo tantas cosas, ¿qué es lo que me falta? Me falta una religión. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Bueno, yo puedo volverme islámico, puedo volverme testigo, un testigo falso, puedo volverme en muchas cosas, pero no es así. No es así. Dios es quien viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien, por medio de su poder, nos convierte, nos traslada de las tinieblas a su luz. Entonces nosotros somos cristianos por el poder y la voluntad de Dios. Y cumplimos nuestros deberes que el Señor nos da por su poder y también por su voluntad. Yo quisiera que esto, hermanos, desde este momento lo podamos considerar bien en nuestros corazones y fijarlo de esa manera. Porque muchas personas piensan de una manera contraria a lo que la Biblia enseña. Como que yo decidí volverme hermanito. No, yo no decidí volverme hermanito. Ninguno de nosotros decidió volverse hermanito. Quien tomó la decisión de hacerme un hijo de Dios fue Dios mismo. Fue Dios mismo. Y una vez que el Señor nos salva, es cierto, comenzamos nosotros a buscar una iglesia, a buscar hermanos, cambiamos completamente el círculo social que nosotros tenemos, por decirle círculo social, para ver con quiénes ahora me junto y con quiénes no me junto. Es imposible que un hijo de Dios permanezca en las cosas y con las personas que antes estaba y compartía su tiempo cuando estaba sin el Señor. Por eso es que yo les decía de que un cristiano ahora también hace preparativos, cumple las órdenes del Señor Jesucristo que hemos venido leyendo en el contexto de este primer capítulo del apóstol, de la primera epístola, de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y es evidente que por la manera en que se escribieron estas palabras que hemos leído, existe pues una conexión con las virtudes que el creyente debe añadir a la fe, que le ha sido otorgada por el Señor Jesucristo al momento de la conversión. Existe una conexión. La semana pasada estuvimos viendo virtudes que el Señor nos dice que debemos ser diligentes y que deben ser añadidas a esa fe que Él nos dio en el inicio para que podamos ser convertidos a Cristo. Entonces, hay preguntas que nosotros debemos hacer, ya un poco aplicando lo que hasta ahora les estoy hablando.
Y una primera pregunta que yo me hacía, hermanos, es: demanda mucho esfuerzo y mucho sacrificio para un cristiano añadir las virtudes ordenadas por el Señor. Demanda mucho, es mucho. Dios pide mucho. Es difícil para mí, es muy trabajoso. Hay muchos obstáculos para que quizás nosotros podamos obedecer esto que el Señor nos dice. Hermanos, la obediencia del cristiano es una obediencia natural. Natural. Es natural. El Espíritu Santo para eso nos capacita. Para que cuando escuchamos la voz de Cristo mandándonos a hacer algo por medio de su palabra, ya estemos capacitados para obedecerlo. O sea, esa capacitación viene, hermanos, antes que venga la orden. Yo recuerdo mucho cuando hubo esa controversia entre Agustín y Pelagio. Agustín oró diciendo: Señor, ordena todo lo que tú quieras, pero concédeme hacer lo que tú mandas. Tremenda oración. Ordena lo que tú quieras, pero dame la capacidad de poder obedecerte. Y Pelagio decía: no, Agustín, tú estás equivocado. Si Dios te manda algo, es porque tú tienes en ti mismo la capacidad, sin necesidad de la gracia de Dios, de poder hacerlo. ¿Usted qué piensa de eso? Porque eso es lo que muchos creen para la salvación. Si Dios dice que debemos ir a Cristo para salvar, no necesitamos la gracia. El hombre tiene un libre albedrío que es capaz de obedecer al Señor. Es lo que dice aquí. Por eso es que yo les decía de que el cristiano ya tiene esa capacidad de poder obedecer cualquier mandamiento que esté en su palabra. Además, también recordemos lo que Cristo mismo nos dijo acerca de sus mandamientos para nosotros, para la iglesia, para sus redimidos. Por ejemplo, en Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuán difícil, hermanos, era cumplir la voluntad de Dios cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, cuando el Espíritu de Dios no habitaba en nosotros. Quizás cuántas veces nosotros intentamos en la fuerza de nuestra carne ser moralmente aceptables o ser moralmente buenos. Cuántas veces nosotros nos impusimos: ya no quiero seguir en este vicio. Pero y nuevamente volvíamos al vicio y volvíamos al vicio. Y es que estábamos esclavizados al vicio. No podíamos, hermanos, dejarlo, a no ser de que la vida dependiera de eso. Hay muchas personas, por ejemplo, que dejan de beber licor. Y dejan de beber licor porque tienen cirrosis hepática. Porque saben de que el licor les va a acelerar más la enfermedad. Han bebido toda su vida, pero dejan de hacerlo, no por la gracia de Dios, sino por un asunto en su propia carne de evitar su propia muerte. Hay una diferencia en eso. Cuando el Señor salva, nosotros rompemos con el pecado. Es lo que enseña la Escritura. Cristo rompe las cadenas que nos atan al pecado y nos vuelve libres. Y nos vuelve libres para ser siervos, libres para obedecer, con una capacidad de poder hacer lo que Él nos pide. Por eso en 1 de Juan 5:3, en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión para niños, podemos decir, dice: ¿cómo demostraremos el amor a Dios? Lo demostraremos obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. No son difíciles de obedecer. Es lo que dice la Escritura. Es lo que nos enseña el Señor. Y cuando lo leemos es evidente que nosotros reconocemos de que algo ha pasado en nuestro interior y ahora sí tenemos la capacidad de poder obedecerle de una manera fácil, de una manera sin esfuerzo. Por eso es que yo preguntaba, ¿demandaba mucho esfuerzo y sacrificio para un cristiano ser diligente en estas 7 virtudes? Hermanos, no.
De acuerdo a lo que la Escritura enseña, bajo la autoridad de la Biblia, tenemos que decir que no es difícil. No es difícil, no es pesado. También encontramos palabras muy superiores que el Señor nos hace llegar por medio del apóstol Pedro, y son estas. Dios nos dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme. Una mejor traducción al español encontramos en la versión de la Biblia de las Américas. Allí dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y vuestra elección. Llamado y elección, eso es importante. Debemos hacer firme el llamamiento que Dios nos hizo para la salvación. Y es evidente que aquí habla del llamamiento interno, el llamamiento irresistible, así como la elección. Y aquí, hermanos, tenemos que mirar en el contexto de todas las palabras del apóstol Pedro, y está hablando de la elección para salvación. Dice: de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Llamado y elección. Tenemos que hacer firme nuestro llamado y nuestra elección. Y yo pensaba, hermanos, y seguramente usted también, que en el mundo secular, cuando se llama y se escoge o se elige a una determinada persona para cierta tarea específica, está envuelto un sentimiento que se expresa con estas palabras. Mire cómo uno piensa en el ámbito secular, cuando uno llama y escoge a alguien. Uno también dice, si no lo dice clara, con su boca lo dice en su corazón, uno dice: espero que no me decepciones. Te he llamado y te he elegido, y yo espero que no me decepciones y cumplas con todo lo que se espera de ti. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido oportunidad de contratar a personas para trabajar con usted. Pero cuando uno contrata a alguien, por lo menos yo cuando contrataba en mi trabajo secular, yo ponía muchas condiciones. Y al último yo les decía: espero que no me decepciones. Y espero que cumplas con todo lo que se te ha encomendado. Y a manera de ejemplo, esto lo podemos ver también en los deportes seculares. Cuando ciertos deportistas son escogidos y llamados por los equipos para que puedan ayudar con su desempeño, a que el equipo mejore en sus posiciones en un determinado campeonato. Y en algunas oportunidades vemos que ellos, que son escogidos y llamados, demuestran con su performance que no están a la altura de las expectativas. Hubo un error ahí. Nos equivocamos en llamar, escoger y contratar a esta persona en el equipo. No cumple las expectativas que nosotros teníamos de su rendimiento. El equipo no mejora con el desempeño de esta persona. Hermanos, nosotros podemos preguntarnos: ¿usted cree que Dios, cuando dice que que debemos ser diligentes para hacer firme nuestro llamado y nuestra elección, usted cree que Dios tiene en su corazón esas palabras que yo les mencionaba a usted? O cuando Dios me llamó por su gloria, cuando Él me escogió para salvación, ¿usted cree que Él haya dicho: Guillermo, espero que no me decepciones, espero que no me hagas quedar mal, y espero que cumplas todo lo que yo espero de ti? ¿Usted cree que Dios puede pensar de esa manera? Dios no piensa de esa manera. A todo aquel que Él llama, a todo aquel que Él escoge, Dios sabe que el tal va a cumplir con lo que Él le está mandando. Porque ya hemos hablado nosotros en muchas oportunidades. Antes era el siervo el siervo del pecado,
obedecía al pecado, obedecía al mundo, obedecía a la carne. Éramos así, obedientes al pecado. Mas ahora nosotros somos obedientes a la justicia. ¿Y qué es la justicia? La Escritura. Todo lo que Dios nos enseña, todo lo que es moralmente puro, bueno y santo. Eso es. Hermanos, también cuando se habla de elegidos y llamados, llamados y elegidos, lo mismo se puede decir en el ámbito de la política, donde aquellos que han sido elegidos y llamados, o llamados y elegidos para que desarrollen, para que hagan buenos gobiernos, muchas veces son también una completa decepción. Y así, hermanos, podemos citar muchos ejemplos de la vida real. Muchos que son llamados, muchos que son escogidos en muchas tareas en el plano material, en el plano secular, y que terminan siendo una completa decepción. Terminan decepcionándonos completamente. Pero en el ámbito espiritual, ¿cómo es? ¿Podría un creyente, o podría Dios decir de un creyente, tú me decepcionas? Pues en el ámbito espiritual no es así. No es así. Porque los creyentes crecemos en la gracia. Crecemos a la estatura de Cristo. Vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Somos el barro que está en las manos del alfarero. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará día tras día, hasta el día de Jesucristo. Entonces no puede haber una decepción que Dios tenga de alguno de sus redimidos. Porque nosotros crecemos en madurez, crecemos en santidad, crecemos en piedad, porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido para eso. Para eso. Y Dios tiene el poder para que así suceda con sus escogidos. Por eso, hermanos, cuando entendemos lo que implica la predicación de la palabra de Dios, yo no creo que el pastor debe de estar allí atrás. Tienes que hacer esto, mira, ya lo enseñé, ya lo prediqué, tienes que caminar de esta manera, tienes que obedecer. No. Porque como pastor es cierto, yo predico, enseño, expongo la Escritura, pero el trabajo verdadero, ¿quién lo hace? ¿Quién hace la obra verdadera? El Espíritu de Cristo, que habita en cada uno que ha hecho una profesión de fe verdadera en Cristo. Y yo les decía, hablando pues precisamente de estas 7 virtudes, qué tan difícil es para un cristiano hacerlo. Hablar, porque esas virtudes nos hacen crecer, esas virtudes son la siembra para poder cosechar algo más grande. Dios nos ha llamado y nos ha escogido para eso, y Dios tiene el poder para que eso suceda. Porque Efesios 1:4 dice, según nos escogió, miren, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para hacer un experimento. A ver, vamos a ver, ¿qué tal me va con Guillermo? Espero que no me decepcione. No, dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así dice la Escritura, para eso nos ha escogido. Por eso es que podemos hacer firme nuestro llamado y elección. Y en primera de Pedro 1:2 también, miren cómo dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu.
elegidos, otra vez esa palabra. ¿Para qué? Para obedecer. Por eso es que Dios no tiene, ¿cómo es la palabra que yo había estado hablando? No se decepciona. Ay, me pesa haber salvado, me pesa haber llamado a Guillermo. Me pesa haberlo escogido. Mira qué papelón me hace pasar. No existe eso. Es cierto, hay creyentes que poco a poco van creciendo, pero ese es el punto, va creciendo, separándose del pecado, acercándose más a Dios, separándose del mundo, acercándose más a la santidad, pero va creciendo. Hermanos, el Señor no se decepciona de sus escogidos, porque Él los conoce, Él les habla y ellos lo seguirán a Él. El problema, pues, hermanos, es cuando nosotros pensamos en el libre albedrío, ¿no? Ese es un gran problema, eso no está en las Escrituras, esa palabra ni existe. Ha sido inventada hace algún tiempo, pero no existe eso. Porque si yo tengo libre albedrío para acercarme o libre albedrío para entrar en el pacto de gracia, o sea, si yo tengo libre albedrío para ser salvo, también tengo libre albedrío para salirme de ese pacto de gracia. Si yo tengo libre albedrío para obedecer al Evangelio, también tengo libre albedrío para obedecer a la santificación a la que Dios me llama. Pero no existe eso. Mis ovejas oyen mi voz y algunas, las que quieren usar su libre albedrío bien, me siguen. No dice eso, todas oyen su voz y todas siguen al Cristo. Así dice la Biblia. Entonces, cuando un creyente lee la Biblia, cuando un creyente mira estos pasajes, escucha la voz del Señor que le ordena algo, ¿y qué hace el creyente? Mueve sus patitas como oveja, avanza, le sigue al Señor. El Señor no se decepciona. Y hermanos, nosotros nunca hablamos de perfección aquí en la tierra. Porque para mí es muy curioso esa posición que algunos tienen. Y hay que saber, hermanos, ¿saben qué? Escucharlos y hay que saber rebatirlos también. Porque muchos dicen, no, tú estás enseñando que el cristiano nunca peca. Pero ellos no preguntan eso con una intención buena en su corazón, sino ellos preguntan con el propósito de que nosotros les decimos, no, sí, el cristiano peca. Y dicen, gracias a Dios que todavía peco. Cuando debería ser, sí, el cristiano peca y debería decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, ellos se alegran. Bueno, qué bueno que reconozcas que el cristiano puede pecar. Es distinto, hermanos. Son como esas preguntas con truco que le hacían los fariseos al Señor Jesús. No hablamos de perfección, por eso es conveniente recordar lo que el pastor Charles Spurgeon escribió o predicó en alguna vez, no recuerdo exactamente dónde, pero él dijo que las ovejas del Señor pueden caer en el lodazal, pueden caer en el lodo, pero no se deleitan en el lodo como los cerdos sí se deleitan, sino que procuran salirse de allí inmediatamente para luego esperar la llegada ¿de quién? Del pastor para que la limpie. Hermanos, el creyente es diligente para mortificar el pecado. Así dice la Escritura en Romanos 8:13, me parece. Mortificar el pecado. Y ahí encontramos también una orden. Tenemos que mortificar el pecado residual. Mire cómo digo, el pecado residual que permanece en nosotros luego de que hemos sido regenerados. Es un pecado residual. De la misma manera en que todo ser humano se apresura para deshacerse de una serpiente venenosa que se le aparece en el camino, el cristiano también es rápido para reemplazar lo que es hediondo para Dios por lo que es santo y de olor fragante para el Salvador. Es decir, como creyentes debemos esforzarnos por sembrar aquellas virtudes de los versículos
anteriores. Así como en lo material, nosotros evitamos cualquier peligro para nuestro cuerpo, en lo espiritual evitamos cualquier peligro para nuestras almas. Es el mismo instinto. El instinto de conservación en lo material es el instinto de santificación en lo espiritual. Evitamos ciertos lugares, evitamos ciertas personas, evitamos mirar ciertas cosas en la televisión, evitamos ciertas conversaciones, porque eso hace daño a nuestras almas, a nuestros espíritus. Porque eso no nos trae a nosotros ninguna ganancia, al contrario, nos trae manchas en nuestras vestiduras blancas. Hermanos, yo cuando estaba haciendo estas notas, ya que yo estaba mencionando la parte que es material con la parte que es espiritual, la vida cristiana podemos compararla con el mandamiento que Dios le dio al profeta Jeremías. Y yo quisiera que vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Hasta ahí hay una actitud. Pero también dice, allí mismo dice, para edificar y para plantar. Y aquí, hermanos, mirando este versículo y uniéndolo a los pasajes que hemos leído de la segunda epístola de Pedro, podemos ver las dos tareas de la vida cristiana. Las dos tareas de la vida cristiana. Primero, debemos arrancar, destruir, arruinar y derribar todo pecado e iniquidad que nos estorba en nuestro camino de santidad. Y segundo, debemos edificar y plantar las virtudes que son necesarias para una buena vida cristiana. Así es como debemos de ver este versículo a la luz de 2 de Pedro 1, 10 y 11. Tenemos que arrancar, pero por otro lado debemos de plantar. Tenemos que derribar, pero por otro lado tenemos que edificar. Tenemos que arrancar todo lo que es hediondo a Dios. Y tenemos que plantar todo lo que es agradable. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En nuestros corazones, en nuestros espíritus. Derribar y arrancar el pecado para edificar y plantar la piedad y la santidad. Eso es la vida del cristiano. Esa es la vida. Hermanos, ¿por qué? Porque vemos que en nuestro versículo, en el versículo 10 dice, porque haciendo estas cosas, arrancar y plantar, arrancar todo lo que es inmundo para Dios y plantar esas virtudes, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Claro, nosotros nos hemos encontrado con muchos que dicen, la salvación no se pierde. Pero fíjese usted la vida del que generalmente habla de esa manera. ¿Acaso usted ve las 7 virtudes en alguien que dice así? No, la salvación no se pierde. Ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo. No importa qué cosa es lo que tú hagas o lo que no hagas. Ya te salvó, te vas al cielo. No importa nada. Hermanos, cuando aquí habla de no caer jamás, es porque nosotros, impulsados por el poder de Dios, somos diligentes en añadir a esa fe esas 7 virtudes. Y generalmente alguien que no va a caer, o que vemos que no cae, es porque viene trabajando en su corazón en la obra que el Señor nos manda por medio del apóstol Pedro. No caeréis jamás. Y nuevamente nos llama el Señor
para ser diligentes y mantener un camino cristiano ascendente. Un camino cristiano ascendente. Tenemos que ir mejorando, mejorando, mejorando. ¿Mejorando en qué? Nuestra vida cristiana, nuestra vida piadosa. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y otra vez volvemos nosotros a la siembra y la cosecha. Una analogía del trabajo constante en nuestras vidas, porque esto requiere una obra, requiere un trabajo. Tenemos que trabajar en nuestros corazones para sembrar estas 7 virtudes. Es un trabajo espiritual. Pero podemos hacer una analogía también con el trabajo constante en nuestras vidas. Por ejemplo, con el cuidado de un jardín. No sé si alguna vez usted ha podido cuidar un jardín. A mí me tocó cuidar un jardín cuando yo vivía en otro país, en los Estados Unidos. Y vivía en una casa de un hermano. Y había un tiempo, hermanos, en que era necesario cortar el pasto. Allá le llaman el zacate. Tenía que cortar el pasto todos los días sábados porque era tiempo de lluvia y ese pasto crecía como ustedes no tienen idea. ¿Y por qué tenía que cortarlo? Porque si la ciudad veía que yo tenía el pasto crecido, me ponían una multa a la casa. Así es allá. No podías tener un jardín descuidado. Hermanos, si yo pasaba, tenía una máquina cortadora y me demoraba como unas 2 horas en cortar. Pero yo me daba cuenta de algo. Había un lugar, hermanos, donde habían malas hierbas o hierba mala. Y yo las arrancaba. Cada sábado yo las arrancaba porque esas sí yo las tenía que sacar y las sacaba. El sábado siguiente regresaba y otra vez estaba crecido el zacate. Y otra vez habían en ese lugar hierbas malas. Y otra vez arrancar. Era, hermanos, todos los días sábado, mi trabajo era cortar el zacate y arrancar esas hierbas. Ese es el trabajo de un cristiano. No basta con arrancar una sola vez la mala hierba. Debemos vigilar siempre porque esa mala hierba buscará crecer nuevamente en ese jardín que está limpiado por el Espíritu Santo. Esa es la vida de un cristiano. Cuidar, vigilar, mirar su corazón y quitar de allí todo lo que nos estorba en una comunión íntima con el Señor. Nuestra actitud natural debe ser arrancar constantemente aquellas hierbas que representan la impiedad, la mundanalidad y sembrar y cuidar las virtudes cristianas que fortalecen nuestra vida espiritual. Y seguramente usted ha escuchado o ha leído muchos sermones que trata de la vida cristiana acerca de, o comparándolo con un jardín. Y cuando dice la Escritura, haciendo estas cosas, mire cómo dice, lo hace en una conjugación del verbo que implica una acción presente y constante. Haciendo estas cosas. No dice cuando tú la hagas en el futuro. Una semana antes de morir, te pones a arreglar el jardín de tu vida, el jardín de tu corazón. No, desde que uno es cristiano, está arrancando, sembrando, arrancando, sembrando. Y así es el caminar hasta que entremos a la presencia del Señor. Y esa acción presente y constante de arrancar, pues, nunca permitirá que caigamos. Nunca, así dice la Escritura. Dice, no caeréis jamás. ¿Usted cree eso, hermanos? Esa es la vida diligente de un cristiano. Y no estamos, pues, llamados a cuidar las malas hierbas de nuestras almas. No. Estamos llamados a arrancar. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre está allí, no está muerto, está crucificado. Y debemos debilitarlo, no debemos alimentarlo, debemos eliminarlo, matarlo de hambre. Yo quisiera, hermanos, que consideremos nuestras actitudes en ciertas acciones que
tenemos diariamente, porque estamos hablando de una tarea, de un trabajo espiritual. La Escritura nos dice, debes ser diligente con estas 7 virtudes, para que no caigas jamás, para que tengas una entrada. Lo que tú siembres ahora, la obra en la que tú te esfuerces hoy, va a evitar que tú caigas y por medio de ella vas a tener libre entrada, un acceso, una puerta grande. Esto me hace acordar, hermanos, cuando a veces me toca entrar al condominio y yo estoy regresando de la calle para entrar al condominio, encuentro pues que ha salido un automóvil, ¿no? Y la puerta de la cochera está abierta, y la puerta de la cochera es una puerta más grande que la puerta de la entrada peatonal. Y yo le digo al vigilante, déjeme pasar por aquí. Y me dice, señor, pero ¿puede pasar por la puerta peatonal? No, yo quiero entrar por la puerta grande. Y se ríe, ¿no? ¿Quién no quiere entrar por la puerta grande, hermanos? Ah, no, yo soy un cristiano, yo por un agujerito quisiera. Hermanos, esa no es la actitud de un creyente. No es salvarme como yo pueda, no es el cristiano de mínimos, como dice Spurgeon. Y hay actitudes espirituales, hay deberes, hay diligencia espiritual, pero también podemos compararlas con actitudes y deberes y diligencia que hacemos nosotros diariamente. Por ejemplo, cuando nuestros empleadores nos ordenan hacer ciertas tareas en nuestros trabajos. Acá trabajamos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ellos nos dicen que debemos ir a trabajar cuando nos corresponde descansar? Es sábado, tú los sábados trabajas hasta el mediodía. Bueno, acá en Perú es así, ¿no? En otros países tú trabajas de lunes a viernes, el sábado y domingo es tu día. Pero ¿qué pasa si tu jefe te dice, hey, te necesito que vengas aquí el día sábado y que me trabajes esto adicional? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O cuando nuestros patrones nos ordenan continuar trabajando horas extras, a pesar de que estamos agotados, estamos cansados. Pero te dice, ¿sabe qué? Va a venir, voy a tener una visita de un momento a otro, necesito que me cocines esto de aquí. Wow, son las 8 de la noche, ya debo de irme a dormir. ¿Qué hacemos? O cuando ellos nos presionan para dar un excelente resultado. Quiero que hagas este trabajo en horas extras, en un tiempo en que yo sé que no te toca trabajar y quiero que lo hagas muy bien. ¿Qué hacemos? Hermano, yo estoy seguro que ahí nosotros vamos, obedecemos, posiblemente enojados. Uno dice, wow, quería tomarme el sábado, no puedo tomarme el sábado ya. Llamamos a la casa y le decimos a la esposa, ¿sabes, esposa? Dile a los niños que no vamos a poder salir ahora porque me han traído más trabajo que hacer. Y ahora meditemos en la siguiente pregunta. Cuando el Señor nos llama a ser diligentes para las cosas eternas, ¿qué hacemos? ¿Somos tan diligentes con Cristo como lo somos con nuestros empleadores terrenales? Claro, cuando mi empleador terrenal yo lo veo y él me dice, quiero que hagas esto en día sábado hasta tarde y que lo hagas bien. Al que veo obedezco y al invisible lo obedezco de la misma manera. ¿Y por qué no? ¿Por qué no nos esforzamos? Así como para nuestros empleadores aquí terrenales, no nos esforzamos también para el Señor. ¿Por qué? Hermanos, de nuestras respuestas podemos conocer el estado espiritual de nuestras almas. Y no estoy diciendo que debemos ser negligentes en nuestros trabajos seculares, pero creo que deberíamos ser más diligentes para las cosas que son eternas. Es verdad que nuestros empleadores son el instrumento por el cual llevamos el pan a nuestras mesas, pero es Cristo quien dio su vida para que nosotros pudiésemos gozar de una eternidad a su lado. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Donde esté tu mejor obediencia, ahí es donde está tu corazón. ¿Es Cristo primero en las cosas de tu vida? ¿En las cosas de tu alma? ¿O tal vez es segundo? Hermanos, si viéramos completamente la bondad del Señor, si viéramos con nuestros ojos de la fe el sacrificio que hizo Cristo, el dolor que tuvo que soportar en su cuerpo, si nosotros viéramos el momento en que su espíritu le abandonó en esa cruz, un cuerpo flagelado, golpeado, no abrió su boca, sino que como una oveja fue al matadero por darnos vida a nosotros. Si realmente lo viéramos, nosotros diríamos igual que el apóstol Pablo cuando escribió en 2 de Corintios 5:14, la versión castellana dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Y la versión de Dios habla hoy del año 2002, dice, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Si conociéramos verdaderamente ese amor, o lo recordáramos en este momento, lo que Él hizo para darnos vida, yo creo que pondríamos en orden nuestras prioridades aquí en la tierra. Obedeceríamos más alegremente al Señor. Nos esforzaríamos en las cosas a las cuales Él nos llama a estar esforzados. Pero ¿qué es primero en tu vida? ¿Qué es primero en tu vida? Para un cristiano nadie es mejor y digno de todo esfuerzo que el Señor Jesucristo. Para un cristiano. Hermanos, además debemos ver las cosas que el Señor nos pide que hagamos con diligencia. Hay que ver esas cosas que Él nos pide que hagamos. Y no es nada que dañe nuestros cuerpos ni perjudique a nuestras almas. Eso es lo que Él nos está pidiendo. El Señor nos manda a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y nada de eso puede ser considerado como opuesto a una conducta santa y piadosa. Nada de esto que nos impone el Señor puede ser catalogado como abominaciones que nos conducirán al castigo eterno. Por el contrario, cada una de esas virtudes deben ser vistas como las gemas preciosas que lleva toda corona real. No podemos decir que somos siervos del Señor si somos negligentes en este mandamiento dado a nosotros. Además de ello, como ya hemos estudiado, estas virtudes nos llenan de dignidad a los ojos de nuestro buen Salvador, porque ellas hacen la diferencia en la entrada al cielo de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué cristiano no anhela una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dígame, ¿qué cristiano? Bueno, entonces ese cristiano debe de ponerse a trabajar diligentemente en esas virtudes. ¿Qué es lo que el Señor, nuestro Dios, requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? En la Escritura está justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Así dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de nosotros? Él pide solamente, así dice la Escritura, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Él pide, solamente. Deuteronomio también nos enseña, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.
El Señor pide menos que nuestros empleadores. El Señor pide menos que nuestros patrones aquí en la tierra. Pero lo que Él pide es más grande, es trascendente y tiene una cosecha futura en la eternidad. Eso, hermanos. Y otra vez nos preguntamos, ¿qué cristiano no anhela una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué cristiano no quiere eso? Pues la manera de hacerlo, ya lo dice Pedro. Pongámonos a trabajar. Si realmente queremos eso, debemos ponernos a trabajar en lo que Dios quiere que trabajemos diligentemente. Por sus frutos los conoceremos, viendo cómo se esfuerza en la vida espiritual. Una persona que ha hecho profesión de fe, podemos decir, sí es un cristiano. Sí se ve el poder de Dios en esa vida. Sí está haciendo firme su llamamiento y su elección. Sí es un verdadero hijo de Dios. Pero claro, eso enoja a muchos ahora. No juzgues. No juzgues, te van a decir. Hermanos, esta amplia y generosa entrada es una promesa, una recompensa que no debe ser ganada más que siguiendo lo que el Señor nos lo ordena, sin aumentar ni quitar nada. Consideremos si esa promesa no es suficientemente atractiva. ¿Es atractiva para usted? ¿Le gustaría eso? ¿Es atractiva como para dedicarnos a hacer lo que el Señor nos ordena amorosamente? Claro que sí. Claro que sí es atractiva. Es más atractiva que cualquier cosa que el mundo te puede ofrecer. Por eso el Salmo capítulo 19, Salmo 19, versículos 10 al 11 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que las que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón, hay gran recompensa, hay gran cosecha. Y también veamos esta recompensa en Isaías 33, 17. Dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hermanos, con la ayuda del Señor, pues terminaremos con el versículo 11 la semana que viene. Pero yo quisiera que nos quedemos con esta pregunta: ¿qué cristiano no anhela una amplia y generosa entrada en los cielos? Aquel que diga que no, debe examinar su fe. Debe examinar su fe. Vamos a orar, hermanos.